fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio. Buenos días, bienvenidos a su programa Unidos por el Evangelio. Hoy queremos seguir tocando el tema de no matarás, el sexto mandamiento de la ley moral de Dios. Queremos darle una continuidad al mandamiento porque hay muchos aspectos dentro del mandamiento que no los tocamos y pensamos que tiene demasiadas cosas que deberíamos estar tocando para que podamos entender a grandes rasgos lo que significa el mandamiento. Entonces, volvamos al texto, ¿cierto? Arrancaríamos con el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 13, y realmente es demasiado corto, ¿cierto? No matarás. Entonces, uno como que se queda como pensando, ¿será que alguien puede predicar de una cosa tan corta como esa, como no matarás? O como cuando, o cuando otros dicen, Jesús lloró. Sí, Jesús lloró, Juan 11:35 me parece. Entonces, bueno, ¿y qué puede predicar uno de eso, cierto? Pues ese mandamiento tiene una continuidad a través de todo el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. O sea, recordemos que el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Es una de las reglas de interpretación, ¿cierto? Dentro de la hermenéutica. O sea, que yo debo interpretar el no matar, o sea, a la luz de qué, también del Nuevo Testamento. O sea, cuando una enseñanza está en el Antiguo Testamento, pero se pierde ya en el Nuevo, entonces quiere decir que esa enseñanza, o sea, solamente tuvo una vigencia realmente para el Antiguo Testamento. Pero el no matar, yo lo veo por toda parte, hasta el final, hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, Éxodo 20:13 dice, no matar. Le recordamos a las personas que nos sintonizan en esta mañana y nos ven, que va a ser un pequeño recuento para de pronto entrar en el tema para aquellas personas que de pronto apenas hoy nos están sintonizando y que no vieron el programa hace 8 días. Compartimos acerca de que el mandamiento, o sea, está en un contexto, y el contexto es el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. El decálogo es una unidad compuesta, ¿cierto? Y el decálogo está dividido por los primeros mandamientos son los deberes que yo tengo para con Dios, o sea, los 4 primeros mandamientos de la ley moral de Dios, y los otros mandamientos, los 6, son los deberes que tengo para con el prójimo. En pocas palabras, resumido en Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando Jesús dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y enfoca, antes de ese texto, cuando el escriba le pregunta, maestro, dinos cuál es el mandamiento más grande. O sea, ahí no estamos hablando, cuando yo le hablo de matar, cuando le hablo del contexto de los 10 mandamientos, estamos hablando no de cualquier cosa. Jesús, él le preguntó, dinos cuál es el mandamiento más grande. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea de que siempre de corchar al Señor Jesús, siempre de tentar al Señor Jesús, pero ante todo tenían como esa idea de saber qué iba a responder. Entonces miramos que él dice que el mandamiento más grande, en pocas palabras, es el decálogo, ¿cierto? Dice, sí. O sea, divide los mandamientos en primera tabla y segunda tabla, ¿cierto? Entonces vemos que no estamos tocando un tema trivial, no estamos tocando un tema que realmente no es de importancia, sino que realmente Jesús lo afirma. O sea que ese es de los mandamientos, el decálogo es lo más grande que existe dentro de la misma escritura. Por eso cuando yo peco contra el decálogo, no estoy pecando contra cualquier cosa. O sea, eso lo debemos tener muy presente. O sea, para mí mirar los mandamientos es demasiado importante. Entonces este mandamiento no matar, entonces hagámonos la pregunta, ¿no matar a quién? ¿No matar a qué? O sea, matar es quitarle la vida a un ser viviente. Ser viviente independientemente que sea
animal, planta o eso, entonces ya entraría la pregunta, como tocábamos hace 8 días, no matar a quién, ¿cierto? Pero el mandamiento tocábamos con mis compañeros que ese matar se está refiriendo más es al ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que nosotros fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué es grave el mandamiento? Porque atenta contra la imagen y la semejanza de Dios. Independientemente si soy creyente, no soy creyente, si soy impío, si soy ateo, no importa. Porque la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y Santiago capítulo 3, me parece que en el versículo 9 hay una afirmación que el hombre, a pesar de su estado caído, es la imagen y la semejanza de Dios, ¿cierto? Entonces el hombre posee esa característica que no poseen los animales, porque podríamos, hace 8 días tocamos el tema de qué pensaban los ambientalistas, ¿cierto? Porque hay personas que simplemente se dedican a talar árboles, a destruir el planeta, porque están matando también animales, están matando plantas, están podando, y tocábamos los textos referente a qué, a lo del Deuteronomio, a Proverbios 12:10, que habla sobre que el hombre que realmente no aprecie la naturaleza, que realmente no sea benigno con la creación, eso es un síntoma de impiedad. Entonces era como un repaso de lo que estamos haciendo y a un poco a las personas que yo me puedo volver vegetariano por razones dietéticas, de salud, pero por razones bíblicas no. ¿Cierto? Porque ahí podríamos decir, no, es que mire que él está refiriendo, porque yo conozco casos, y yo creo que ustedes también conocen casos, donde personas llegan al extremo, donde no comen un pedazo de carne, no matan que la gallina, que porque es pecado, que porque Dios creó los animalitos, que pero la Biblia dice que Dios en el principio creó todos los animales, ¿para qué? Para nuestro propio sustento, ¿cierto? Digo, de todo lo que he creado, o sea, comer, ¿cierto? Inclusive en el Nuevo Testamento, como decíamos, esa regla de interpretación, usted ve que en 1 Corintios capítulo 8 hay referencias a los alimentos, o sea, comed de todo sin motivos de conciencia, ¿cierto? O de todo lo que se venda en la carnicería. O sea, vemos también que simplemente en Levítico 11 están los animales que se podían comer, los animales que no podía comer, pero ya Pablo entonces simplemente ya habla de todas esas cosas en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que realmente descartemos la posibilidad que se trata de animales. O sea, y aclaro, y como decía Mario que día, yo no puedo ser injusto con los animalitos, es una creación y yo simplemente tengo que cuidarlos, tenemos que cuidarlos, ¿por qué? Porque Dios nos los colocó a nuestro cargo, ¿cierto? Porque la diferencia es en que nosotros, y muchos pueden pensar que nosotros los seres humanos somos animales irracionales, o que somos animales, pero eso es un concepto totalmente errado y equivocado. O sea, nosotros no somos ningunos animales, porque nosotros tenemos una voluntad, nosotros simplemente tenemos... O sea, somos racionales. Entonces no nos podemos comparar a un animal que mata por un instinto, ¿cierto?, de supervivencia, y a alguien que simplemente mata por muchas razones totalmente distintas. Entonces no sé si ustedes quisieran aportar algo al respecto como para comenzar a entrar en el tema, porque pues de lo que de pronto compartimos hace 8 días para que nosotros podamos entender mucho más allá del tema. John Ríos, ¿qué nos podría decir de lo que venimos tocando sobre ese mandamiento? Bueno, el Señor manda a matar pues, a animales, cuando dice que el hombre se enseñorea sobre las bestias, sobre los animales. Le dice a Pedro en una ocasión, mata y come. Entonces se está mandando a matar y comer de toda clase de animales. En el milagro de los panes y los peces, ahí murieron muchos peces, porque de 2 peces y 5 panes eran que habían, él alimentó a 5,000 más o menos. Exacto. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué hacía Dios con los bichos? ¿Qué hacía Jesús con las cucarachas? ¿Qué hacía Jesús con las avispas, con las culebras? Bueno, animales que normalmente la gente ve una cucaracha en la casa y se asusta. Claro. No, claro, entonces, no puede dejar vivo. ¿Qué hacía Jesús con toda esa clase de bichos? Pues la verdad la Biblia no nos dice nada de eso, pero sí hay animales que son microscópicos, que causan enfermedades en las personas. Y al Jesús sanar muchos enfermos, al Jesús sanar muchas enfermedades, pues está matando
cantidad de microorganismos. Entonces, y yo creo que también debemos llevarlo al punto de que la misma creación se autorregula. Yo creo que mire que la misma especie como que unos van muriendo, van haciendo otros, como que ese es el ciclo de la vida en cierta manera, ¿cierto? Como que sí, la cadena alimenticia, miremos la biología perfección de Dios, mire los mismos gallinazos, ¿qué hacen los mismos gallinazos? Ellos mismos se encargan de los cadáveres, entonces como digo, es tan perfecta la creación que simplemente cada cosa como que va teniendo su ciclo de agua cuando, entonces vemos en la misma creación la misma respuesta de Dios. y entonces pues Dios mata animales y permite que los animales mueran. De hecho, en el diluvio Él exterminó todo lo que había sobre la tierra, excepto los animales que entraron en el arca de Noé. Hace 8 días, o en el programa anterior, quedó volando la pregunta de, bueno, si Dios nos manda a no matar, y ya el hermano aclaró de que es exclusivo para hombres, Claro. de ese no matarás, es exclusivo para seres humanos, no para animales, porque nos alimentamos de muchos de ellos a cada día, sino que es exclusivo para hombres. Ahora, Dios mandó en muchas ocasiones exterminar hombres, mujeres, niños. El ejemplo de los amalecitas, Dios manda a Saúl a que acabe con todo, y quedó como flotando la pregunta, bueno, porque el Dios que manda no matar, también manda en algunas ocasiones a matar. Hablamos de la pena de muerte y todo eso. ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo? ¿O porque Dios mandó este mandamiento como tan extraño, tan escandaloso, que es uno de los argumentos que usan las personas para decir que Dios no ama al mundo, que Dios no existe, porque si existiera Dios, ¿cómo es posible que hay una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Perdón que te interrumpa, entonces estaríamos hablando de un Dios elitista. Porque si tú me dices eso, es cierto, yo podría pensar, bueno, si Dios mató a mandar unas personas, o sea, estamos hablando primero del mandamiento de que el mandamiento lo que está cubriendo, lo que promueve es el respeto por la vida humana, eso es lo que promueve, o sea, en pocas palabras, promueve el respeto por la vida humana, el sexto mandamiento de la ley moral. Pero entonces entra ya la pregunta que diría, bueno, entonces lo que tú dices, pues Dios mandó matar determinadas personas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta para saber a quién mandó a matar, a quién no mandó y por qué fue los mató? ¿Será que le tenía más rabia a unos, más rabia a otros, uno les caía más mal? Entonces, ¿cierto? Entra como la pregunta, no matar, y entonces ¿por qué simplemente como que selecciona a quién mata, ¿cierto? Porque uno podría, ¿cierto?, pensar todas cosas. Es que suena como una contradicción. Él dice en el sexto mandamiento no matarás, y luego él mismo manda a exterminar pueblos enteros, que es lo que está Sí, porque la gente diciendo podría confundir, ¿cierto? Sí, entonces eso es como hace poco un hombre muy reconocido en el ámbito cristiano, un cantante y ahora pastor. Él se encuentra con este problema y él dice lo siguiente: cuando estoy leyendo el Nuevo Testamento, llego al punto de que me canso y no quiero volver nunca más a leer y estudiar el Antiguo Testamento, porque vemos un Dios airado, un Dios que mata, un Dios rencoroso y vengativo. Pero vamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios es todo amor, todo misericordia, la gracia de Dios. Hay salmos que yo no leo, y hay refiriéndose a los salmos imprecatorios, donde Dios manda a matar, donde el salmista dice: dichosos los que estrellen tus hijos en las peñas. Entonces este hombre, que pues, por respeto a muchos Claro. televidentes no digo el nombre, Claro. este hombre... no herir sensibilidades. Este hombre tiene un problema, y el problema no es la Biblia, el problema es él, Es sus interpretaciones. es su interpretación, porque vamos a mirar 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. Jeremías 31:3, dice Jeremías 31:3, y es el Antiguo Testamento. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Antiguo Testamento, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Y ahí más adelante también Jeremías escribe en Lamentaciones 3,
Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, textos del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está lleno de textos como estos, que hablan del amor, de la misericordia de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay textos como, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice así, Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Hechos capítulo 5 vemos que Dios mata a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo. Y hay muchos otros casos en el Nuevo Testamento donde vemos a un Dios de ira, un Dios que juzga y que castiga el pecado. Entonces, tomando estos dos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento, vemos que Dios es el mismo, que Dios no varía, Él es el mismo, dice Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, y ahora yo creo que hablaríamos de dos cosas totalmente distintas. Hablaríamos no tanto de por qué Dios mata en cierta manera, sino que hablaríamos de pronto de la justicia de Dios. O sea, ¿por qué? Porque realmente está enfocados en eso, ¿cierto? Es como entender por qué Dios es un ser tan justo que simplemente tiene que castigar el pecado, ¿cierto? Independientemente, o sea, de cómo se llame la persona, inclusive lo que hemos tocado acerca de su propio hijo, que simplemente lo llevó, porque la Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 10, que simplemente, o sea, Cristo llevó toda la ira del Padre. En cierta manera uno piensa, el que lo mató fueron los romanos, ¿cierto? Porque uno siempre, los judíos, otros los antisemitas, entonces dicen los judíos, otros entonces simplemente dicen los romanos, entonces le echan la culpa, pero si uno va directamente, ¿cierto?, a la escritura y se da cuenta que simplemente esa muerte, o sea, en Hechos capítulo 2, se planeó con anticipación antes de la fundación del mundo, ¿cierto? O sea, yo digo, entonces Dios aún, el mandamiento no matar, ¿cierto? Llevó a su propio hijo a morir en una cruz del Calvario. Entonces mire que la cuestión es una cuestión de justicia. No es cierto, no es una cuestión de tanto mirar, ay, que el uno es bueno, que en el Antiguo Testamento era bueno, era malo y en el cosa era nuevo. No, porque Dios es el mismo ayer, lo que tú dices, por todos los siglos de los siglos. Y además Dios maneja un atributo que se llama el atributo de la inmutabilidad. Quiere decir que Dios no cambia. Malaquías 1:6 dice, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido destruidos, porque yo no cambio. Entonces, ese atributo es realmente una gran bendición, porque si Dios cambiara, yo le aseguro que todos nosotros estaríamos totalmente muertos y en el infierno de una vez. Pero entonces, es las cuestiones como de conocer los atributos de Dios en cierta manera. Mi hermano Mario... yo creo que no. No, pero... ¿Va a terminar la idea o no? No, bien, hágale. Sí. Ahí vamos como por el mismo... Vamos como por el mismo sentido. Ok, bueno, saludamos a todos primeramente y... algo muy cierto, eso que dice este cantante, que para mí pues no es un nombre de Dios, porque pues hace mucho rato que da fruto, que sus letras ya lo denunciaron. Sus letras lo denuncian, sus frutos lo denuncian. Una vez al hijo de esta persona también le dijeron que si él era cristiano, y dijo que no se consideraba cristiano, que porque los cristianos, bueno, un montón de cosas. Entonces, bueno, en fin. Pero se equivoca, porque si vamos a hablar de eso, entonces alguien que leyera, por ejemplo, el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, claro, entonces también podría decir, no, pero ese Dios de Apocalipsis no es un Dios de amor, porque empieza con las abriendo sellos, las copas de la ira, las trompetas, los caballos, y esos son puros juicios. y narra que muere la tercera parte de la humanidad. Y si nos vamos al final de Apocalipsis, donde dice que los que no estén inscritos en el libro de la vida irán al lago de que arde con fuego y azufre. Y mata a las bestias del mar, claro, y mata el monte y todo lo verde de la tierra. Exacto, y eso es Nuevo Testamento. Entonces él podría decir pues, que Apocalipsis tampoco es un Dios de amor, ¿no? Lo que pasa es que Dios es amor y está en las Escrituras, fuego consumidor, pero también es fuego consumidor, y hay un atributo de Dios que no se puede omitir,
y es la justicia de Dios, que era lo que hablaba John. Y la justicia de Dios requiere eso precisamente, que sea un Dios justo, y Él debe dar retribución al pecado, a la maldad, y eso es exactamente lo que vemos. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como Dios mandó, quiero como para entrar en contexto mencionar aunque sea un pasaje que lo encontramos en Josué 10, Josué capítulo 10, versículo 40, dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negueb, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Acá vemos a Josué que exterminó prácticamente todo un pueblo, ¿cierto? Reyes, mire, acá dice que hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negueb, de los llanos, de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Absolutamente nada vivo dejó. Dice, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Acá encontramos un pasaje muy literal de lo que estamos hablando. El mismo que dice no matarás, después dice vaya y mate todo este pueblo y no dejen nada vivo, ni sus reyes, ni nada, absolutamente nada. Pero encontramos que no hay contradicción en tal hecho, porque lo hablábamos hace 8 días en el programa anterior, ese no matarás, como en otras versiones se dice no asesinarás o no cometerás homicidio, tiene un contexto diferente en cada caso. Y si analizamos aparece esta palabra que se usa acá para matar, aparece 46 veces si no es, o 43 veces si no estoy mal. Y si uno mira el contexto en cada parte, es un asesinato o un homicidio o es una muerte que se ejecuta de manera legal, o sea, de una manera permitida por la misma ley, o de una manera para darlo a expresar que no daba pena de muerte, porque la misma pena de muerte estaba establecida en el antiguo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? El no matar era para determinados casos específicos. O sea, en otros casos, matar de una manera deliberada y de una manera prohibida por la misma ley. O sea, el matar es un mandamiento condicional. Eso tiene su dependiendo del contexto. Cierto, o sea, sí, porque podríamos decir no matar, entonces, pero es condicional respecto, como usted dice, a la circunstancia, respecto al caso, respecto al término de la misma justicia. Exacto, por ejemplo en Isaías 33:22 aparece lo siguiente, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Fíjate que se me salió. Ahora sí. Jehová es nuestro rey y él mismo nos salvará. Entonces mire que para el pueblo de Israel estaba este mandamiento de que el mismo Dios, mismo Yahvé o Jehová, como aparece en otras versiones, nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Ellos primeramente tenían a Dios como su legislador, que imponía sus leyes. Y si Dios mismo, como leímos ahora, mandó a Josué a matar a todo un pueblo, ellos obedecían. Y mire que en ninguna parte se ve que digan, uy, están cometiendo una infracción del 6º mandamiento, sino que simplemente fue una orden directamente de Dios, porque era que esa muerte de ese pueblo era mandada por Dios, en otras palabras, era legal. O sea, para dar a entender un poco esto, cuando uno comete homicidio, trayéndolo a las leyes más actuales, cuando alguien comete homicidio es culpable, ¿cierto? ¿Por qué es culpable? Porque fue algo premeditado, fue algo planeado, y fue algo que realmente no estaba permitido por la ley. Pero hay casos en donde, por ejemplo, en guerras se matan, hay muerte, ¿cierto? Y esa muerte no da cárcel, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque las leyes determinan en qué caso es una muerte ilegal y en qué caso es una muerte legal. Hace 8 días veíamos, por ejemplo, el caso de un pasaje donde se mandaba a la persona que entraba a una casa de manera ilegal a cometer hurtos o daños, se le permitía a la persona defenderse y podía darle muerte a esa persona. Eso era en el antiguo pacto. Ahora la pregunta que se nos vendría a la mente sería, bueno, pero en el Antiguo Testamento vemos muchos casos donde Dios mandó a matar, donde pueblos enteros murieron por el mismo orden de Dios y no fueron culpables de juicio. Vemos, como hace 8 días mencioné, el caso de David, cuando mató a Goliat, donde nunca se menciona que David fue culpable de homicidio y mató literalmente a Goliat. Y así vemos muchos casos más. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué momento es permitido matar y en qué no? ¿Cómo podemos saber cómo es que ejecuta Dios su juicio? Porque vemos que hay juicio para
para el matar. De hecho, antes de que se estableciera la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, donde el sexto mandamiento dice no matar, en Génesis 9:6 encontramos lo siguiente: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Claro. Y antes encontramos también el pasaje de cuando Caín mató a su hermano. Exacto. O sea, mire que no existía la ley moral en tablas de piedra o escritas. Pero lo que pasa es que la gente piensa, o sea, hay dispensacionalistas que piensan. Dispensacionalistas son aquellas personas que manejan el mundo o la historia de la humanidad a través de 7 épocas, tiempos o administraciones. Eso es un dispensacionalista. Entonces él comienza a hablar de que la dispensación de la inocencia, la conciencia, de eso. Entonces, para no meterme en el cuento, ¿cierto? Entonces, un dispensacionalista siempre va a pensar que la ley moral fue establecida en Éxodo capítulo 20 o en el capítulo 19, cuando comienza la historia simplemente de los mandamientos. Pero nosotros vemos que el apóstol Pablo, o sea, niega esa afirmación, porque cuando usted va a Romanos capítulo 2 del versículo 11 al versículo 16, no tenemos tiempo de leerlo, pero para parafrasearlo, ahí dice muy claro, ¿cierto? Que simplemente la ley fue escrita en el corazón del hombre cuando simplemente Dios lo creó, lo estableció como tal. O sea, la ley moral no fue algo que Dios estableció, no, simplemente la dio en tablas de piedra escrituralmente, pero la ley moral ya estaba escrita en el corazón del hombre. Entonces lo que le quiero decir es que la ley moral, o sea, ya estaba antes. ¿De qué? O sea, cuando Dios creó al hombre, inmediatamente simplemente estableció la ley moral. Por eso Dios dice que simplemente los hombres hables. ¿Por qué? Porque lo que se conoce de Dios, Dios se lo reveló al hombre, ¿cierto? O sea, y Dios se revela a través de la misma creación. Entonces entendemos que Caín mató a su hermano. Y el pasaje dice que simplemente él dijo que porque habías matado a derramar sangre inocente, y él lo que respondió era que él no era guarda de su hermano. Él al final fue expulsado de allí, se le colocó una marca. Entonces sabemos que ese matar estaba antes. Entonces con lo que yo realmente, empatando la idea de Mario, es que en sí la esencia del mandamiento es que no debemos maltratar a ningún ser humano. O sea, no debemos limitar solamente a matar, porque si solamente lo vemos como simplemente asesinar, porque si lo tocamos solamente con el aspecto de no matar, o sea, Jesús está yendo mucho más allá. O sea, en el pasaje conocido de Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, cuando dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, mire que ahí Jesús está diciendo, sí, o sea, no le quiten la vida a ningún ser humano, pero lo que Dios quiere prevenir. Entonces simplemente, ¿qué? Es que simplemente no maltratemos a otros seres humanos. O sea, Jesús enseñó en el mandamiento, en el sexto mandamiento, porque Dios estuvo también, Cristo estuvo ahí, ¿cierto? Porque Cristo está desde la creación. Tiene que ver con los malos sentimientos que albergamos hacia otras personas, con las palabras hirientes que pronunciamos contra otras personas. O sea, la indignación, el enojo, la ira, ¿cierto? Hay veces la rabia desmedida que a veces nos da. O sea, que lo que usted está preveniendo es, o sea, como usted decía hace 8 días. O sea, para Dios, una persona que le entierra un puñal a otra persona, que sale y con un cuchillo, con un revólver y mata a una persona, y otra persona que simplemente está hiriendo a una persona con cosas hirientes, lo está odiando en el corazón, alberga sentimientos de rencor, odio. Para Dios son las mismas personas, para nosotros la sociedad no. O sea, al que meten a la cárcel es aquel que realmente, ¿qué? O sea, lo cogen en el acto y mata a la persona, pero no están metiendo a la cárcel a personas que simplemente que odian. Yo no he visto, o si no, imagine, todos estaríamos en la cárcel. ¿Por qué? Porque todos hemos odiado, todos hemos maltratado a otras personas, hemos dicho palabras hirientes, ¿cierto? Entonces, la esencia del mandamiento es, o sea, respetar la imagen y la semejanza que hay dentro del hombre, ¿cierto? Es eso. O sea, no solamente lo llevemos a eso, porque entonces simplemente lo sacaríamos totalmente del contexto, ¿cierto? Entonces, para darle la palabra a John Ríos, entonces quiero medio tocar este puntico. Hay ocasiones donde quitarle la vida a un ser humano es vital.
Suena duro, sí, hay ocasiones donde quitarle la vida a un ser humano es como, Legal, está pues, bien, está legal, porque cualquier, uy, ¿usted cómo le atreve a decir eso? ¿Cómo así que? No, ¿sabe por qué? Un ejemplo le coloco. Un policía y un soldado que están en la guerra. Lo que llamamos soberanía de un país. Si viene en este momento de otro presidente de otro país, si viene, entonces simplemente quiere tomar que, o sea, nosotros tenemos que simplemente que defender nuestro país y habrá que matar. ¿No? Y un ejemplo, por decir algo, alguien se entra a la casa suya, a mi casa, alguien, ¿Ah? y digamos, va a violar los hijos, las hijas, la esposa, o los va a asesinar. En ese Sí. caso, hay gente que dice que no, que hay que poner la otra mejilla. Y creo que es una mala interpretación de Sí, porque ese pasaje. ese pasaje es un pasaje circunstancial, no es un mandamiento. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, si ese pasaje, el que te pida, dale. Y el que quiera tomar prestado de ti, no rehuses en darle. Entonces, muchas personas van a interpretar ese. Y el que te quiera dar, entonces coloque la otra. Entonces yo digo, bueno, entonces si fulano, entonces simplemente me pide y no me paga, entonces la Biblia dice que le tengo que prestar cada vez que él me pida. Pero ese pasaje está mal interpretado porque no es así. Si alguien entonces me da en la cara, entonces simplemente le pongo la otra. No, eso no es un mandamiento. Es algo circunstancial del momento que acontece como tal. Entonces, lo que tú dices, un ciudadano en su defensa propia, hay momentos en que él debe preservar la vida, claro, o proteger la vida, o quitar la vida a un malhechor, lo que tú dices. Si un malhechor entra a tu casa, pero usted no sabe realmente las intenciones que tiene, porque pues él de pronto piensa que no se va a encontrar a ninguno y de pronto su reacción va a pensar que usted está armado, usted va a pensar que él está armado. Entonces mire que se van a encontrar dos personas con intenciones totalmente distintas. Entonces ningún ser humano, o sea, va simplemente a permitir que maten sus hijos, que los violen, que los roben, que lo otro. O sea, dentro de la misma Constitución, cuando alguien entra a una propiedad ajena, entonces simplemente ahí está cometiendo un delito. Entonces si esa persona muere dentro de ese mismo lugar y usted simplemente mata a una persona en defensa propia por defender los intereses suyos, su propia vida, o sea, la ley entonces simplemente lo protege. Entonces mire que en ese caso el mandamiento no matar, o sea, no aplicaría. Así como no aplicaba en el antiguo pacto tampoco. ¿Cierto? O sea, y también un gobierno, o sea, vemos un soldado, un policía defendiendo su soberanía, un hombre entrando a su hogar simplemente que a querer de pronto violentar su familia, lo vemos también en el gobierno, un gobierno defendiendo el bienestar de sus propios ciudadanos. O sea, Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante lo dice, ¿cierto? Que el juez, ¿cierto? No está para qué, para infundir, o sea, miedo y terror a aquel que simplemente está haciendo lo bueno, sino a aquel que está haciendo lo malo. O sea, el que está haciendo lo malo, la Biblia dice lleva la espada. Y cuando la Biblia dice lleva la espada no es para acariciarlo, la espada simplemente es para matarlo. Entonces yo veo que simplemente, o sea, aquel que hace lo bueno, no tema al juez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo lo bueno. Entonces vemos que el gobierno también puede entonces simplemente, o sea, matar como le hemos dicho. Entonces ahí miraremos lo que es el gobierno en pocas palabras. ¿Qué nos podría entonces aportar, John, a través de estos ejemplos o que hemos venido tocando? Sí, pues yo pienso que cuando alguien mata o le quita la vida a alguien en nombre de una nación, ¿cierto? Es muy diferente a cuando lo hace personalmente. Entonces, cuando hay muertos en una guerra, no se le cuentan a los soldados individualmente cuántos muertos, sino que se le cuenta a un país, a una nación. Entonces hay una diferencia, ¿cierto?, entre una nación y una persona. Ahora, el matar por motivos egoístas, por motivos personales, Justicia propia. por venganza, ¿cierto? Por gusto, como decimos aquí en Colombia, que hay personas que matan por ver caer. Entonces, cuando es por esos motivos, por venganza, por gusto, Por odio. por odio, porque le cayó mal, porque Porque le dé dinero, sí, por robar herencias. a una persona,
para quedarme con algo. Bueno, hay tantos casos de envenenamientos y cosas como hemos visto en las noticias últimamente en nuestro país. Ahora, hay otras formas de matar. Programas anteriores con Mario hablábamos acerca del aborto. ¿Es matar o no es matar? Es matar. Claro, es una vida. Es un homicidio porque vida es una humana. vida. Y por ahí está el programa, creo, para los que no lo tuvieron la oportunidad de verlo. El suicidio, una persona que atenta contra su propia vida, es matar por un motivo egoísta. Entonces vemos la diferencia entre matar por una nación y volvemos a lo mismo de cuando Dios mandó matar naciones enteras, pueblos enteros. Dios es soberano y en su soberanía Él escoge a Israel para hacer testimonio a todo el mundo y lo pone en un lugar estratégico donde de todos los continentes tienen que pasar por Israel, por sus costas. Lo pone ahí para hacer testimonio al mundo y la tarea de Israel era que todos los que pasaran por ahí, ellos ser luz, ser testimonio, mostrar a Dios. Dios escoge a Israel en su soberanía, pero los enemigos, en este caso, como hablábamos ahora, los amalecitas odiaron a Israel. En Deuteronomio vemos que ellos le impidieron el paso cuando ellos estaban en el desierto. Pero Dios también anuncia de antemano su exterminación. En Deuteronomio 25, 17 al 19, Dios anuncia que los va a exterminar. Ahora, era una nación. Cuando vemos que Josué entró y mató cientos de personas, pues no fue Josué solo, fue Josué y todo el ejército. Y esos muertos se le contaban era a la nación de Israel, no a un individuo. Ahora era por motivos de guerra. Saúl fue un utensilio de Dios en 1 Samuel 15, cuando Dios le ordena matar niños, mujeres, animales, barrer con todo. Dios lo escoge como para un utensilio, aunque no le obedece a cabalidad. Israel destruye pueblos, muchos pueblos, cuando entra a tomar posesión de la tierra de Canaán. Incluso Dios usa naciones paganas para castigar a Israel y para matar personas en Israel. Babilonia, por ejemplo, Habacuc se quedaba sorprendido cuando Dios le dice que va a usar una nación poderosa como lo era Babilonia para castigar el pueblo de Israel. Él queda asombrado por eso, pero Dios en su soberanía usa esta nación para matar judíos, israelitas y muchos otros pueblos. Luego usa otra nación para que acabe con los babilonios. Dios mismo es quien castiga a Sodoma y Gomorra. Entonces hay una diferencia cuando es Dios, cuando es a nombre de una nación, pero cuando yo lo hago con motivos egoístas. Y ahí entra pues todo lo mencionado. Sin embargo, Dios en una ocasión le dice al pueblo de Israel que le envió mortandad y que ni aún así Israel se arrepintió. Y luego les dice: buscadme y viviréis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios, porque Él es soberano, Él es el que da vida, el que quita vida. Dice Jeremías 45 que Él es el que siembra y el que arranca, el que edifica y el que derriba. No podemos entender ni explicar muy bien lo que es la soberanía de Dios, pero Él es Dios. Nosotros simplemente somos sus criaturas, y el que formó puede hacer lo que quiera con lo que Él formó. Entonces ahí entra el tema de la soberanía de Dios, los mandamientos de Dios y nuestro sometimiento a ese Dios soberano sobre todas las cosas. Entonces hay muchas formas de matar. No solamente es quitar la vida, sino que, quitar la vida porque odio, por motivos egoístas, sino que también podemos matar de corazón, odiar a una persona. El que odia a su hermano, dice Primera de Juan capítulo 3, capítulo 2, perdón, 3:3. El que odia a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene herencia permanente en el reino de los cielos. La ley no fue dada para el justo, sino para los fornicarios, adúlteros, entre ellos menciona los homicidas, los parricidas, matricidas. Entonces toda la vida ya han existido casos de muertes, de homicidios. Dice la Biblia que parricidas, matricidas, es decir, los que matan a los padres, los que matan a las madres,
Entonces siempre ha existido, siempre ha estado esa ley moral en el corazón del hombre, y siempre Dios ha puesto como ese límite, ha restringido el matar, pero no solamente físicamente, y enfatizamos en esto, sino también cuando se hace de corazón. Cristo, el Señor Jesucristo, murió en una cruz. La Biblia dice que es un cordero como inmolado. Apocalipsis muestra a Jesús como un cordero inmolado, es decir, un cordero asesinado, un cordero degollado, ensangrentado. ¿Y quién hizo esto? Pues lo hizo Dios, pero lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros al creer tengamos vida. Dios es maravilloso, nos amó con amor eterno y entregó a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos vida. Y entonces, coordinando con esas mismas palabras, o sea, tratando de empatar esas palabras, daríamos unas palabras de aplicación, una conclusión acerca del tema. Y la conclusión es solamente una. Cuando tú lees en las Escrituras, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces simplemente la muerte simplemente es la consecuencia del pecado. O sea, cuando un hombre se dedica a pecar, independientemente de la religión que tenga, ¿cierto?, de la creencia que tenga, la Biblia simplemente dice que cuando un hombre se dedica a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y no tiene conciencia frente al pecado, la Biblia dice que la paga, el salario que Dios le va a dar es simplemente la muerte. No solamente la muerte física como tal, sino también la muerte segunda, que dice la Escritura, es cuando los hombres sin Cristo, sin nacimiento, sin nacer de nuevo, sin regeneración, sin vivir una vida consagrada, apartada de Dios, van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces vemos que el mandamiento surgió en base a qué, a que el hombre simplemente pecó. Adán y Eva, ¿cierto?, pecaron. Él de pronto no mostró muchos indicios de arrepentimiento frente a eso, porque no pensaba, bueno, tal vez qué hubiera pasado si él, ¿cierto?, hubiera, bueno, la Biblia no dice mucho, pero de todas maneras ahí están las consecuencias. Él pecó, ella pecó, le dio a comer, fueron desalojados de allí, ¿cierto? Entonces vino la muerte a todos los seres humanos y tenemos lo que vemos ahora, muertes, desastres, enfermedades. Entonces el pecado realmente es algo devastador para Dios. Entonces cuando uno comienza a conocer un poco acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, o sea, aquí mismo dice, o sea que en el versículo, para terminar, para darle la palabra a mis hermanos, dice en el versículo 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces aquí vemos la solución del problema. La solución del problema es Cristo, ¿cierto? ¿Usted quiere tener vida eterna? Entonces simplemente, o sea, conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia en cierta manera, o sea, dice en Juan capítulo 17, versículo 3, dice que es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. O sea, conocer a Dios no es algo que yo lo hago intelectualmente ni cognitivamente, no, ni que viene simplemente por ser inteligente, por estudiar, no. La Biblia dice en Mateo 11, 25 al 27, simplemente dice que nadie puede conocer al Hijo sino a través del Padre, y nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo. Entonces sabemos que eso es una gran bendición. O sea, poder conocer a Cristo, o sea, es de las mayores bendiciones y regalos que Dios le puede dar a un ser humano. Entonces la conclusión, o sea, nosotros ya estamos viviendo la vida eterna, o sea, como creyentes en Cristo. O sea, nosotros no tenemos temor a la muerte porque todos debemos morir, ¿cierto? Pero para aquellas personas que, o sea, no conocen de Cristo, no saben cuál es su propósito en esta vida, no saben a qué vinieron en esta vida, nuestra recomendación es que simplemente, o sea, analicen el punto de vista de la muerte. El mandamiento no matarás, no desde el punto de lo que no puedo hacer, sino desde el punto de la prevención, o sea, que puedo tener, o sea, conociendo a Cristo y conociendo su evangelio, que es
la razón principal por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Mario, palabras de aplicación. Sí, ya para terminar, porque el tiempo se nos agotó, quisiera recordar un poco que ya quedando claro el tema de que el mandamiento no matarás tiene un condicionante, ¿cierto? Porque el mismo Dios mandó a matar en algunos determinados casos, y también él mismo instituyó la pena de muerte. De hecho, leamos ahora un pasaje donde decía que el que derramara sangre, su sangre sería derramada, o sea que el que matara, la consecuencia era que también sería muerto. Claro. Esa misma, y alguien lo tenía que matar, ¿cierto? Entonces vemos que había una legalidad en cuanto a la pena de muerte, pero la pregunta surgiría ahora como creyentes, como cristianos, nosotros ahora en el nuevo pacto, ¿qué será que podemos matar? O como cristianos entonces matamos así porque sí. Ya creo que nuestro hermano dio algunos ejemplos claros de que no es así. Yo solo quiero leer un par de pasajes que creo que ya lo leímos, de Mateo 5:21, donde dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí Jesús está recordando ese mandamiento. Ustedes ya saben que se dijo en la ley, no deben matar, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Al Gehenna, que es la palabra literal que dice ahí, o Valle del Gidón, porque la Reina Valera lo traduce infierno de fuego, pero realmente, literalmente es Gehenna o Valle del Gidón, que era un vertedero en Jerusalén. Vemos que acá Jesús dice, engrandece incluso el mandamiento, el odio, incluso un insulto con odio a un hermano, ya es culpable de juicio, ya está haciendo una infracción de este mandamiento. Entonces vemos que él antes lo engrandece. No es que como ahora nosotros como creyentes, entonces no simplemente es llegar y matar a alguien literalmente, sino que el odiar ya es homicidio. Y también es lo decía ahora mi hermano John Ríos en primera de Juan 3, 14 y 15, donde dice que cualquiera que odie a su hermano es un homicida. Entonces vemos que el odio ya es culpable, el que odia ya es culpable de homicidio. Ahora nos preguntaríamos nosotros, ¿será que entonces tenemos la facultad o podemos matar así porque sí, simplemente por odio, o porque este es mi enemigo entonces lo voy a matar, o porque fulano de tal cosa lo vamos a matar? No, eso es un asesinato, eso es un homicidio, y seríamos culpables de precisamente de infracción de este mandamiento. Quiero leer para terminar lo que dice Lucas 6, 27 y 29, que yo lo parafraseaba hace 8 días. Dice lo siguiente: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en la mejilla, presentadle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica, la niegues. Entonces vemos que acá el Señor Jesús nos da un ejemplo diferente. No es que simplemente vamos a responder o a vengarnos con odio, o vamos a matar porque sí. Hay determinados casos en guerras, como hablábamos, por ejemplo, un creyente que es un soldado, un militar, un policía, pues en determinados casos le tocará por alguna razón, ¿cierto?, asesinar a alguien, y ya sabrá Dios si eso es culpable de juicio o no. Hay un debate al respecto y creo que no lo vamos a sanar y a conciliar en este momento. Algunos dicen que no, que es pecado, otros dicen que en determinados momentos pues se podrá dar, ¿cierto? Pero yo me quedo con estas palabras del Señor Jesús. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Entonces vemos que incluso Dios, el Señor Jesucristo, nos manda amar incluso a nuestros propios enemigos, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan, a poner la otra mejilla, que ya nuestro hermano aclaró. Es el estándar. Sí, ya aclaró que no es simplemente que en algún momento sino que es el ejemplo que él da a veces a recibir el agravio y perdonar, que es lo que el Señor nos manda, ¿cierto?, a perdonar. Es lo que debemos hacer como creyentes, y esa es la aplicación que nosotros dejaríamos, ¿cierto?, que es lo que debemos hacer. Ya para terminar voy a dar un ejemplo de un caso de una persona que una vez me pidió ese consejo y me dijo lo siguiente: Mario, yo quiero un consejo suyo. ¿Será que él vive en Medellín, una ciudad de Colombia que es algo peligrosa en algunos sectores? Me dice, es que están atracando mucho, está volviéndose tan peligrosa esto. Usted me aconseja conseguir un arma, me decía él. ¿Será que consigo un arma para defenderme? ¿Usted qué haría? ¿Usted se conseguiría un arma si estuviera en la situación que yo estoy? Y yo le dije, yo personalmente no lo haría. O sea, yo le dije, usted, eso es decisión suya, pero yo no lo haría. Porque si yo me consigo un arma sería como decirle a Dios, Señor, yo mismo me protejo, yo mismo me puedo defender con esta arma. Intentarse. Claro, entonces yo digo, yo lo que hago es orar a Dios y que me guarde una situación así. Yo le pido al Señor que me guarde una situación donde alguien se entra y quiera de pronto hacerle daño a mi hijo, a mi esposa. Yo creo que yo en mi carne reaccionaría de una forma violenta. Pero yo le pido a Dios, Señor, guárdame de esas situaciones, porque yo no quiero tener que llegar a un extremo de esos, de tener que de pronto quitarle la vida a alguien.
yo oro para que el Señor me guarde, y yo no conseguiría un arma porque sería decirle a Él, no, yo me protejo yo mismo, yo prefiero orar a Dios y decirle, Señor, guárdame, cuídame de todo este tipo de situaciones, para de pronto no reaccionar de una forma violenta. Y él, afortunadamente, él siguió el consejo y dijo, sí, tienes razón, yo que me voy a poner a conseguir un arma, más bien le pido a Dios que me proteja. Y ese sería el consejo que yo daría. Si en determinados casos yo creo que lo mejor es Dios es soberano y que Él en su soberanía, en su amor, nos guarde de ese tipo de situaciones para que no tengamos, cierto, que reaccionar de una manera violenta y no terminar de pronto asesinando a alguien, sea inocente o culpable, pero lo ideal sería que nunca nos tocara, cierto, vivir una situación de estas. Aunque lo merezca la persona. Sí, aunque lo merezca. Es como que él dice que Jesús amemos a los con la enemigos. mujer adúltera, el mandamiento era Claro. matar a alguien que fuera sorprendido en adulterio, pero Jesús no la perdonó. lo hizo, prefirió el amor. Así también nosotros, preferir el amor. El Señor Jesús nunca mató, es clarísimo en la Biblia, Pero sí se pero airó. sin Sí, embargo, claro. sin embargo va a matar. Dice en Apocalipsis 19 que con la espada de su boca Él va a matar Sí. a multitudes, a millones de personas. Lean Apocalipsis 19 y verá que el día del juicio el Señor matará a todos los que, y ese matar es mandarlos al infierno. Claro. Entonces está establecido para todos que mueran una sola vez y después El juicio de Dios. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy llegamos a la conclusión del mandamiento, del sexto mandamiento de la ley moral, no matarás. Y que tengan un buen día y bendiciones. Fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio.